Muy buenos días a todos. Les agradezco enormemente que vuelvan a estar con nosotros en una más de estas reuniones a través de internet, virtuales, que han sido tan participativas por parte de cada uno de ustedes. En este momento ya directamente en esta fórmula que tenemos, estamos conectados más de 2,000 personas y creo que durante el establecimiento de nuestra reunión, que a su vez es una reflexión, iremos viendo cómo incrementa el número de personas que nos acompañan. Todos los mexicanos estamos preocupados, todos los mexicanos tenemos algo que decir y algo que hacer en frente de esta crisis que, si bien afecta al mundo, porque es la primera vez en la historia en donde una crisis de salud obliga a autoinfligirnos una crisis económica. Esta crisis de salud, para ser resuelta, nos ha obligado a parar nuestras actividades y este paro de actividades nos ha provocado una crisis económica de consecuencias todavía difíciles de medir y difíciles de entender en su dimensión completa. En el caso mexicano estamos enormemente preocupados, como ya decía, estamos todos los mexicanos tratando de encontrar verdaderamente una fórmula y una solución a esta preocupación. El Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos que lo representan está consciente de esto, pero está consciente también de que como empresarios somos tan solo un agente adicional de la complejidad de una sociedad como la nuestra, en donde participa pues todo mundo, agentes sociales, agentes políticos, universitarios, pensadores, nuestro público en general, obreros, trabajadores del campo, amas de casa, y todos y cada uno tenemos una sola visión en nuestras cabezas: cómo resolver la problemática que nos ha traído esta crisis de salud y las consecuencias sobre nuestras vidas diarias. Cómo poder enfrentar los dramas humanos que se están dando día a día. Cómo buscar una solidaridad y una fraternidad con estos miles y miles de mexicanos que han tenido que perder su empleo durante el mes de abril y que continúan quizás sin trabajo durante el mes de mayo. No conocemos los datos todavía de cuál deberá ser la cifra de desempleo que hemos tenido en el empleo formal durante abril, pero podemos pronosticar que lo contaremos por cientos de miles y que al final esto se convierte en un drama humano diario para muchísimos mexicanos a los cuales nosotros queremos buscar soluciones. Por eso el sector empresarial, como uno más de todos estos agentes, ha convocado a toda la sociedad en una reunión en la cual muchos de ustedes, los que nos están oyendo, participaron la semana anterior, durante lunes, martes y miércoles, en las 11 mesas de trabajo, en donde discutimos ideas, propuestas y acuerdos de cómo deberíamos enfrentar esta situación de crisis los mexicanos y cómo deberíamos organizarnos. Hoy tendremos la oportunidad de comentarles a todos ustedes cuáles son las conclusiones de estas 11 mesas de trabajo. Ha sido un esfuerzo grande, importante, metodológico, en el cual pudimos recoger en 68 ideas y propuestas todo aquello que se discutió en cada una de las mesas entre el lunes y el miércoles de la semana anterior. Hoy, una semana después de haber concluido cada una de estas mesas, les compartiremos a ustedes cuáles son estas ideas y cuáles son estas propuestas. Mis compañeros, los presidentes de las 12 organizaciones, irán uno a uno explicando las 68 ideas y propuestas divididas en 3 grandes capítulos. El capítulo de acciones inmediatas para poder enfrentar esta crisis. Un segundo capítulo, acciones
que podemos nosotros implementar de coordinación, de eficiencia y de eficacia para volver a restablecer el trabajo y el empleo y todas nuestras actividades productivas en nuestro país. Y un tercer capítulo que hablará de cuál es la manera en que nosotros pensamos que podemos recuperar el crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Estos 3 capítulos integran las 68 ideas que ustedes nos ayudaron a poder concluir durante estas 11 mesas de trabajo. Hubo, sin duda, no solamente ideas y propuestas, sino también acuerdos. Y estos acuerdos los podemos reflejar en 10 grandes ideas. La primera, todos los mexicanos que participamos en estas mesas y que fueron 135,000 personas que intervinieron en cada una de estas mesas, al sumarlas, las de las 11 mesas, comentaron a través de más de 3,000 ideas que nos mandaron a través del internet, nos comentaron 10 cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. Primero, todos queremos cuidar la salud de los mexicanos. Queremos que se canalicen recursos y que se fortalezca nuestro sector salud en nuestro país. 2, todos queremos proteger el empleo y las fuentes de ingreso. Vemos que el empleo y las empresas siempre serán 2 caras de la misma moneda. Todos queremos reactivar la economía lo más pronto posible, pero lo queremos hacer de una manera coordinada, de una manera eficaz y de una manera eficiente. Todos queremos minimizar los costos que tenemos para rápidamente volver a nuestras actividades y que tengamos todos la liquidez que requerimos para poder volver a mantener nuestro capital de trabajo y por ende nuestras actividades productivas. Queremos, como quinto punto, estimular el crecimiento de la economía. Queremos que todas las personas físicas y las personas morales del país vuelvan a su actividad, pero vuelvan evidentemente con el financiamiento y con las necesidades de capital de trabajo que les permitan trabajar en su día a día. Queremos también que se reasigne el presupuesto público, que el presupuesto público atienda lo que es urgente y que se mantengan los programas sociales y que se sienten las bases de la recuperación utilizando como herramienta y como vehículo el presupuesto público. Todos estamos de acuerdo en que debemos apoyarnos en todos los mecanismos de cooperación internacional. Estos mecanismos representados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, podemos utilizarlos como fuentes de financiamiento y de cooperación durante las próximas semanas y meses para poder realmente financiar y reactivar las actividades productivas. Todos queremos enfocarnos en la diversificación comercial. Queremos rápidamente iniciar las oportunidades que nos ofrece el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, pero aprovechar también las posibilidades de sustitución de importaciones que nos ofrece el diferendo que hay entre Estados Unidos y China y la última firma del acuerdo comercial con Europa. Todo esto nos dará posibilidades de poder crecer y desarrollarnos. Queremos también, y esto es importantísimo como mensaje a todos los que me están escuchando, todos, absolutamente todos, inclusive aquellos con visiones ideológicas distintas a las que tradicionalmente defiende el sector empresarial, están de acuerdo en que el país debe tomar una mayor deuda pública y que esta deuda pública debe ayudar, como ya dije, a la recuperación y realmente a poder crecer de la forma más rápida posible. Estamos conscientes que la deuda ya por la misma crisis va a crecer. Los ingresos del gobierno tenderán a disminuir al mismo tiempo que ha disminuido la actividad económica y por lo tanto, si ya tenemos una situación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto creciente, creemos todos los que participamos en las mesas,
que deberíamos de tomar deuda de una forma responsable y utilizarla para la recuperación y para el apoyo de las familias mexicanas. Y por último, queremos enfatizar que siempre habrá un México después de esto, que no es la primera vez que enfrentamos juntos una crisis y que la podemos enfrentar siempre con solidaridad y con fraternidad. Y por lo tanto, queremos proponer una visión de largo plazo y de mediano plazo para que podamos recuperar el crecimiento, para que podamos recuperar el empleo, el consumo, pueda tener el Estado los suficientes recursos para mantener un gasto de gobierno robusto que ayude y que oriente las actividades productivas de nuestro país, donde se promueva sin duda el gasto social y que nos apoyemos en el sector exportador, que ha sido hasta estos últimos meses la máquina de crecimiento, el motor de crecimiento de nuestro país. Con todo esto en mente, logramos acuerdos. Estos son las 10 cosas en las que todo mundo estuvimos de acuerdo. Pero también tenemos muchísimas ideas que proponerles, muchísimas propuestas que hacerles a través de estas 68 áreas en las cuales mis compañeros del Consejo Coordinador Empresarial les irán platicando y les irán diciendo cuáles fueron las conclusiones de sus propias mesas, de las mesas que cada uno de ellos tuvo a bien liderar. Agradezco enormemente a las 267 panelistas que trabajaron con nosotros para hacer que esto fuera posible. Pero más que todo agradezco a las 135,000 personas que se conectaron a través de las diferentes formas en las redes sociales para estar enterados de qué es lo que sucedía en estas mesas y cuáles eran los cómo que la reflexión de cada uno de los panelistas proponía y lograba. Esas 135,000 personas reflejan el interés de los mexicanos por encontrar soluciones y salidas a la crisis económica que nos ha dejado esta crisis de salud. Todos podemos lograrlo si estamos unidos y si podemos tener este tipo de ideas traducidas en políticas públicas. Le paso la palabra ahora a cada uno de los presidentes que representan al Consejo Coordinador Empresarial y cada uno de ellos irá platicándoles cuáles han sido las conclusiones en las diferentes mesas que ellos coordinaron y lideraron. Empezaremos por Sofía Belmar, que nos platicará de las conclusiones de las mesas orientadas al sector salud. Sofía, si eres tan amable. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, como Carlos Salazar, nuestro presidente, ya lo ha comentado, en las 11 mesas se discutieron acciones que se deben tomar en el corto plazo para promover la estabilidad social y económica durante la emergencia sanitaria. Y a continuación presentaremos una síntesis de las principales acciones sugeridas en temas de salud, bienestar social, estabilidad económica, estabilidad fiscal y seguridad. En cuanto a salud de la población, contar con servicios de salud de calidad y con los insumos necesarios para responder a la pandemia. Nos enfocamos durante las mesas en las recomendaciones en 5 áreas específicas. La primera, facilitar el acceso a infraestructura e insumos de salud para la atención de la emergencia, asegurando la disponibilidad en los sistemas público y privado y acondicionando espacios adicionales para aumentar capacidad, garantizando transparencia en la información de disponibilidad de capacidad hospitalaria. La segunda, aumentar la disponibilidad y aplicación de pruebas para identificar oportunamente la magnitud del problema y detonar acciones de mitigación apropiadas. La tercera, promover mayor eficiencia en la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS y del INDRE para agilizar la autorización de insumos de salud necesarios durante la crisis, tanto para la producción local como para la importación. La cuarta, lograr una adecuada coordinación en la estrategia de respuesta a la crisis entre los 3 órdenes de gobierno y el sistema de salud público, compartiendo información e indicadores que permitan su adecuada transparencia. Desarrollar acciones eficaces que maximicen la eficiencia de los recursos a costos adecuados, asegurando el intercambio de información con las aseguradoras.
y dar un seguimiento adecuado a las estadísticas de enfermos por tipo de atención. Y la quinta, garantizar el bienestar del personal médico, incluyendo la provisión de todos los insumos para evitar contagios y garantizar su integridad física. Muchas gracias, Sofía. Le pido a continuación a Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que nos platique las conclusiones también referidas al tema de salud. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Gracias a todos. Dentro de los acuerdos tomados en las 11 mesas, es importante mencionar que se destacó el incrementar el gasto del gobierno. Una propuesta fue utilizar el gasto del gobierno como una palanca para el crecimiento y el desarrollo económico, privilegiando la inversión pública. Otra fue convocar una nueva convención nacional hacendaria, con todo lo que esto implica. Otra fue transparentar los padrones de beneficiarios del gobierno a través de un órgano descentralizado para coordinar los esfuerzos de los diferentes órganos de gobierno. Por último, implementar un consejo fiscal independiente conformado por expertos en la materia que asesore y vigile el desempeño del gobierno en lo que se refiere a temas de política fiscal. Gracias, Carlos. Gracias. A continuación le pido a Antonio del Valle que nos platique las reflexiones, las ideas y propuestas relacionadas con la estabilidad económica como acciones inmediatas. Antonio. Perdón, Carlos. Sí. Una disculpa. Justamente con respecto a estabilidad económica, los ponentes que participaron hicieron patente su preocupación por la situación económica de corto plazo y propusieron iniciativas para minimizar el impacto. En este sentido, la 10ª iniciativa es continuar promoviendo que las empresas apoyen a sus proveedores a través de medidas como acceso a financiamiento, flexibilización de las condiciones de pago para evitar caer en mora, apoyo a arrendatarios y transferencias de conocimientos y capacitaciones para alcanzar mayor eficiencia operativa, considerando de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas de actividades no esenciales que tienen que estar hoy en día cerradas. 11ª, instalar un Consejo de Emergencia Económica, inspirado por el actual Consejo de Salubridad General, conformado por miembros del gobierno, sector privado y academia, y sector social, para promover y coordinar la implementación del presente acuerdo, así como para proponer la toma de decisiones expedita basadas en el análisis de las condiciones coyunturales. 12ª, fortalecer el tripartismo y diseñar una política incluyente de preservación de empleo, implementando programas de optimización de las jornadas laborales u horarios escalonados de trabajo. Es urgente establecer, a través del diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores, un plan estratégico para atender a los trabajadores afectados por la suspensión de actividades. 13º, proteger sectores económicos más vulnerables, como por ejemplo turismo, hospitalidad, restaurantes y aviación, entre otros, con programas diseñados específicamente para atender sus necesidades, particularmente de liquidez y de falta de demanda, incluyendo programas de promoción del turismo local e incentivos fiscales y económicos específicos, con especial énfasis otra vez en las micro, pequeñas y medianas empresas de actividades no esenciales que en estos momentos tienen que estar cerradas. 14ª, evitar disrupciones a largo plazo de las cadenas de valor a través de esquemas de coordinación, abastecimiento y financiamiento, logrando que empresas en sectores esenciales cuenten con los insumos y servicios necesarios para su operación. 15ª,
establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MIPYMES que tengan cuentas por cobrar del gobierno con la participación de inversionistas privados. Y 16ª, acelerar la devolución del IVA a favor de aumentar los flujos de empresas y agilizar el pago a proveedores del gobierno. Adicionalmente, implementar esquemas alternativos como la compensación universal o la creación de intermediarios y vehículos financieros que puedan adquirir los derechos sobre impuestos, beneficiando a trabajadores e inversionistas. Con eso cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes a todos. A continuación le damos la palabra a Bosco de la Vega para que nos platique las reflexiones de sus mesas. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Carlos. Continuando con el tema de estabilidad económica, la 17ª, promover el funcionamiento eficiente de toda la cadena de valor agropecuaria para evitar problemas de abastecimiento de alimentos, fomentando el cumplimiento de normas sanitarias a través de los lineamientos transparentes y publicados de manera eficiente y oportuna por la COFEPRIS y SENACICA. Fortalecer urgentemente la seguridad de la movilización de personas y bienes para seguir cumpliendo con los compromisos de abasto en el mercado local y de exportación. 18ª, proteger obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas. 19ª, implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas para garantizar el buen uso de los recursos otorgados para la atención a la emergencia. 20ª, fortalecer a las instituciones de seguridad para evitar disrupciones por el crimen en la distribución y abastecimiento de productos en las cadenas de valor. 21ª, diferir las obligaciones fiscales de corto plazo por un periodo concreto, para incrementar así la liquidación de las empresas. Por ejemplo, a través de postergar el cobro de las cuotas obrero-patronales, diferir el pago del ISR e IVA, particularmente en los sectores vulnerables, e incrementar el límite de la deducibilidad para consumo en los sectores altamente afectados, como hospitalidad, como turismo. Retomar la deducción del 100% sobre las prestaciones sociales. 22ª, fortalecer la industria nacional, buscando el desarrollo y competitividad de las MIPYMES por medio de programas de financiamiento para capital de trabajo. 23ª, desarrollar programas que promuevan la digitalización para MIPYMES en el corto plazo, para así facilitar el acceso a las plataformas de comercio electrónico. Gracias, paso la palabra. A continuación le paso la palabra a nuestro amigo Vicente Yáñez, a que nos platique las reflexiones. Sí, Carlos, muchas gracias. Lo que pasa es que sí se habían saltado esta lámina. La protección social es un tema recurrente a lo largo de las 11 mesas, focalizados en las poblaciones más expuestas. Adicionar más recursos a los programas existentes de protección a poblaciones vulnerables, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en estado de pobreza, para garantizar seguridad física, servicios de alimentación, entre otros. El gasto también, y hablando de esto, el gasto en el comercio formal de los beneficiarios de los programas sociales podría incrementar la recaudación del IVA, impuesto sobre la renta, IMSS y otros, si se limita la monetización de esas ayudas sociales, evitándose que se vayan a la informalidad, como sucede ahora. Y segundo, si se promueve el uso extensivo del CODI, que automáticamente incrementaría las compras en la formalidad. 7. Incrementar el cuidado de las familias vulnerables a través de mecanismos de transferencia directa que atiendan las necesidades básicas de la población durante un periodo corto y definido de tiempo, incluyendo trabajadores desempleados o empleados del sector en el sector informal. 8. Cubrir las necesidades básicas de alimentación para la población más vulnerable a través de programas, incluyendo potencial para donaciones y programas de apoyo alimentario. Fortalecer el programa de maíz para México, extenderlo al resto de los granos forrajeros y apresurar la firma y ejecución del Acuerdo Nacional de Solidaridad Agroalimentaria. 9. Fortalecimiento de los mecanismos de protección para las mujeres que garanticen su seguridad física e inclusión expresa en los esquemas de apoyo social y reactivación económica. Cedo la palabra a mi siguiente compañero.
A continuación le pido a nuestro amigo Enoc Castellanos continúe con la presentación. Buenos días a todos. Volviendo al tema de estabilidad fiscal y al punto de inyectar liquidez a la economía y mantener la sostenibilidad fiscal, la inyección de liquidez fue uno de los temas más recurrentes, como ya lo ha comentado nuestro presidente Carlos Salazar, habiendo diferentes propuestas sobre cómo hacer esto. La número 24 fue incrementar la deuda en un rango del 0.5% hasta el 5% del Producto Interno Bruto para sufragar el gasto en salud, mantener e incrementar los programas sociales y sentar las bases para la reactivación económica. Esto reducirá en el futuro la proporción de la deuda al Producto Interno Bruto. Aprovechar también el número 25, las líneas de crédito disponibles ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, para inyectar liquidez a la economía en el corto plazo. El número 26, buscar la alineación entre política monetaria y fiscal para estimular la economía de manera coordinada. El número 27, reorientar el gasto público hacia las necesidades inmediatas derivadas de la crisis de salud económica, mitigando los efectos de la misma. Paso el uso de la voz a mi siguiente compañero. A continuación, le pido al presidente de la Canaco de la Ciudad de México, Nathan, que nos diga las reflexiones de sus mesas. Sí, muchas gracias, Carlos, y buenos días a todas y a todos. El segundo punto es acciones para reabrir la economía. Proteger la salud durante todas las fases de la crisis sanitaria es la primera prioridad, pero es importante pensar en el proceso de reactivación económica. En primer lugar, porque es fundamental contar con un plan de reactivación detallado antes del reinicio de las actividades. Y en segundo, porque debemos enfocarnos en minimizar futuros brotes, lo que se logrará conjuntando a los mejores especialistas nacionales para diseñar esta estrategia de reapertura. Salud durante la reapertura. La salud de la población debe ser la principal prioridad y deben crearse los mecanismos necesarios para salvaguardarla. Durante las mesas se presentaron iniciativas y recomendaciones para alcanzar este objetivo. 28. Aumentar el número de pruebas realizadas en casa, lugares de trabajo y espacios públicos, bajo estrictos protocolos, para identificar fuentes de contagio y limitar la propagación una vez que se reabra la economía, incluyendo unidades móviles y pruebas aleatorias. 29. Instalar sistemas de seguimiento a contagios que permitan identificar focos de contagio y acelere la reapertura controlada de la economía, aprovechando plataformas tecnológicas que faciliten el monitoreo e información. Y 30. Establecer protocolos sectoriales que protejan la salud de los trabajadores y minimicen los contagios. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestro siguiente compañero. A continuación, le cedemos la palabra a nuestro amigo Francisco Cervantes, como presidente de CONCAMIN. Muchísimas gracias, Carlos. La coordinación de reabrir las empresas y contar con una perfecta coordinación entre los sectores de la sociedad y los órdenes de gobierno en sus tres niveles, para que la reapertura de la economía minimice la disrupción ya existente. 31. Definir mecanismos y tiempos de reapertura a la brevedad, designando sectores y o regiones que tendrán prioridad para retomar sus operaciones y tomando en cuenta las cadenas de valor que son parte para evitar la disrupción. 32. Homologar la definición de sectores esenciales con Estados Unidos y con Canadá para evitar el rompimiento de las cadenas de valor en América del Norte. 33. Diseñar protocolos entre el sector público y privado en el cual ya estamos trabajando, donde se prevean lineamientos para la reactivación de cada uno y que se considere medidas prácticas para limitar el potencial del contagio. Y ahí hago un paréntesis que ya hemos estado trabajando mucho con la Secretaría de Economía en ese acompañamiento.
y garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para alcanzar la implementación eficiente de las medidas de reapertura. C. Eficiencia en la reapertura y facilitar el inicio de las actividades de manera eficiente en las partes críticas de la cadena de valor. Uno de los temas recurrentes con respecto a la reapertura fue la aspiración de contar con programas que faciliten el inicio de actividades. 35ª. Otorgar apoyos en el inicio expedito de operaciones de empresas en los sectores primordiales, otorgando financiamiento para proveer de capital de trabajo al reiniciar las operaciones. 36ª. Desarrollar programas de promoción en sectores particularmente expuestos a las crisis, como turismo, hospitalidad y aviación, para agilizar los tiempos de reactivación económica. 37º. Simplificar, armonizar y agilizar permisos y trámites burocráticos a los que se enfrentan las empresas para hacer más eficiente la reapertura. 38ª. Diseñar políticas de trabajo remoto, donde sea posible la implementación de medidas de aislamiento de potenciales casos y esquemas de trabajo que prioricen la salud del trabajador. Muchas gracias, Carlos, y paso al siguiente ponente. Gracias. A continuación le pido a José Manuel López, presidente de la Concanaco a nivel nacional, que haga sus reflexiones. José Manuel. Sí. Perdón, ¿no tiene micrófono? Ahora sí. Adelante, José Manuel. José Manuel. ¿Se escucha? Ahora sí. Está teniendo problemas de ese. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos, y con un agradecimiento a todos los participantes. Empezamos con la tercera partida, que es de acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social. La crisis apremia acciones inmediatas, pero durante las mesas de trabajo también surgieron inquietudes y propuestas sobre el futuro del país. Estas propuestas están enfocadas en alcanzar los objetivos de desarrollo social y crecimiento económico incluyente. Las iniciativas están concentradas en tres áreas: la política social, la política económica y el Estado de Derecho. Yo voy a referir a la política social y a la política económica. Hay que generar en política mecanismos que velen por los intereses de todos los mexicanos y enfaticen el cuidado y desarrollo de los grupos vulnerables. Durante las discusiones en las mesas, hubieron muchas propuestas sobre cómo robustecer la red de protección social del país. Las propuestas se pueden consolidar en 5 grandes temas que corresponden respectivamente a la propuesta número 39 o idea 39, que es fortalecer y ampliar programas de apoyo a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Todo esto para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales: salud, educación, alimentación, vivienda y vestido. La idea número 40 corresponde a reforzar el sistema de seguridad social con elementos que reduzcan la desigualdad, como el acceso universal a la salud, pensión universal, guarderías y seguro de desempleo. La propuesta 41, realizar reformas al sistema de ahorro para el retiro para mantener su sostenibilidad en el largo plazo, protegiendo los recursos de los mexicanos en las AFORES, ampliando el régimen de inversión de estas para bursatilizar los activos públicos existentes con probada rentabilidad, permitiendo así tener recursos adicionales al gobierno, facilitar a quienes pierdan su empleo
que puedan retirar de las AFORES el monto que ya permite la ley, pero de manera expedita. La propuesta 42, fortalecer el sistema educativo y generar esquemas de capacitación a desempleados para desarrollar nuevas habilidades que faciliten su reinserción a la vida laboral y garanticen un trabajo estable, bien remunerado y digno. 43, apoyar las instituciones que cuiden a la familia y también reduzcan la violencia intrafamiliar y social, con objeto de robustecer el tejido social mexicano y dar mayor seguridad a poblaciones en riesgo, velando por el respeto de los derechos humanos de toda la población. En el apartado B de política económica, se requiere crear un plan de largo plazo que promueva la estabilidad de la economía, fomentando el crecimiento y desarrollo social, sustentable e incluyente. Y para encaminar a la economía es necesario tener una visión global que permita el manejo correcto de las palancas económicas. En las mesas se plantearon diferentes posturas que se pueden resumir en 4 elementos: consumo, inversión, sector externo y gasto de gobierno. En cuanto al consumo, en el punto 4.4, estaría fortalecer los sectores productivos nacionales para promover la creación de empleos y aumentar el poder adquisitivo de la población mexicana, impulsando el consumo. 4.5, desarrollar programas de transferencias directas para promover el consumo de vulnerables. 4.6, diseñar programas que detonen la demanda nacional, formalicen la economía y fomenten el consumo interno, como el turismo, y aquí tenemos grandes ejemplos que hoy se dio la noticia de que se pospone para 2022 de manera presencial, como es el gran escaparate del turismo, que es el Tianguis Turístico Internacional de México. Y promover con programas el consumo de bienes nacionales. Como ejemplo muy representativo está el programa del Buen Fin, y a estos habría que añadir programas sociales que ayuden a que todo esto sea más equitativo, más justo y para el progreso de todos. Le paso el uso de la voz a mi siguiente compañero en el orden. Le pido a continuación a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Banqueros Mexicanos, que tome la palabra. Carlos, muy buenos días, muchas gracias. Saludo con afecto a los 11 presidentes de los organismos cúpula que componen el CCE y agradezco mucho a los más de 3,480 personas que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros, y en particular a los expositores y comentaristas 15 que fueron en la mesa 4 que correspondió al sector financiero, coordinada por la ABM y la MIB. Me corresponde hablar sobre 9 planteamientos y propuestas que van de la número 47 a la número 55, y se las resumo en 3 grandes apartados. Se tratan todas de cómo promover la inversión para el crecimiento económico del país. Y la más importante de ellas, la inversión en infraestructura. En ellas, las ideas más relevantes piden políticas de largo plazo con reglas claras y permanentes que den certidumbre jurídica y regulatoria a inversionistas nacionales y extranjeros con apego irrestricto al Estado de Derecho. En particular, en el sector energético, fomentar la energía renovable, con planes a largo plazo para elevar la productividad y asegurar la viabilidad de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. También fomentar proyectos con rentabilidad social, con particular énfasis en la construcción y la vivienda. El segundo apartado es cómo vamos a financiar toda esta inversión en infraestructura, y ahí las propuestas van en el siguiente sentido. Primero,
coinciden todas en buscar las mejores combinaciones de fuentes de financiamiento y de inversión de capital. Esto es financiamiento público y privado, fondos de inversión nacionales y extranjeros, utilizar emisiones en el mercado de valores, la banca comercial y la banca de desarrollo uniendo esfuerzos y la posibilidad de involucrar a las fintech también como fuentes de financiamiento. Todo esto implica naturalmente y por supuesto que diseñemos proyectos de infraestructura de calidad mundial en cuanto a riesgo, rentabilidad, productividad y valor añadido para México. Y el tercer apartado tiene que ver con cuáles otros incentivos podemos usar para motivar mayor inversión en infraestructura. El primero de ellos es fiscal y contable, desde luego, y es utilizar la depreciación acelerada, que en otras épocas ya se ha hecho y que motiva mucho al inversionista a poner mayores cantidades de inversión. Financiamientos a través de la disminución más acentuada de las tasas de referencia de Banco de México y después, desde el punto de vista administrativo, la reducción en tiempos de respuesta y requerimientos para la implementación de proyectos. Esto es, usando las palabras del señor presidente, cómo mover más aceleradamente a ese paquidermo esclerótico y artrítico que es la burocracia para que los proyectos salgan mucho más rápido. Eso es lo que tengo, Carlos, en la mesa 4 del sector financiero. Gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, le paso la palabra a Valentín Díez Morodo, presidente del COMCE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, para que nos platique de sector exportador, que como ya decía, ha sido verdaderamente el motor y el impulsor de la economía mexicana. Valentín. Muy bien, Carlos. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poquitín ya en resumen de lo que sería el sector exportador y tomaríamos en cuenta algunos conceptos que quisiera compartir con todos ustedes. El primero es impulsar y coordinar la implementación del TEMEC con énfasis en cadenas de suministro e inversión, que será sumamente beneficioso para las tres naciones. Establecer una mesa de trabajo entre el sector público y privado para satisfacer las cláusulas exigentes del TEMEC, que previo a la crisis ya establecía grandes retos para México. Posteriormente, en otro capítulo, sería el capitalizar los espacios de oportunidad en el sector exportador para sustituir importaciones de la cadena de valor de productos provenientes de China y de otros países del sureste asiático a la región de América del Norte, lo cual sería con grandes beneficios para nosotros y los demás miembros del TEMEC. Vamos al aspecto de desarrollar políticas que incentiven el crecimiento del contenido nacional e incrementen el valor agregado de nuestras exportaciones. Y el último punto, con el número 63, sería, y es una sugerencia que ya le hemos externado en varias ocasiones, aprovechar los tratados comerciales existentes con Europa, América Latina y Asia en búsqueda de un comercio más diversificado para estar siempre al día en nuestras actividades. Yo con esto, Carlos, te agradezco mucho toda la presentación y lo que sí, cedo la palabra al compañero que le corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Y por último, en el capítulo concerniente a todo lo que debería de ser nuestra visión y nuestro respeto al Estado de Derecho y a las formas y a las leyes que los mexicanos hemos definido y decidido, le paso la palabra
a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, para que nos platique las reflexiones que él ha tenido en sus mesas. Muchas gracias, Carlos. Empiezo haciendo un gran reconocimiento al trabajo de convocatoria de Carlos Salazar y de todo el equipo profesional del CC. A la Coparmex le fue encomendada la coordinación de la mesa que tuvo a su cargo el análisis de la visión de mediano y largo plazo, cómo tenemos que imaginarnos el país de cara al 2030 para poder avanzar juntos y en paz. En esta mesa que coordinó la Coparmex participaron 32 panelistas de las más diversas orientaciones y extracciones, tanto académicos como analistas, legisladores, tanto senadores como diputados, dirigentes partidarios, analistas, desde luego líderes de organizaciones obreras y empresariales. Una gran riqueza y agradecemos a todos la confianza y sobre todo la pluralidad y el respeto con el cual se plantearon estas visiones para encontrar puntos de acuerdo en lo esencial. Se me ha pedido que presente a ustedes algunas de las conclusiones que derivan precisamente de estas mesas y el tema central es la importancia de fortalecer el Estado de Derecho como hilo conductor para un crecimiento sostenido y de largo plazo. Y en ese sentido, son 5 las ideas que presento en nombre de mis compañeros a su consideración. Primero, la idea 64 es la importancia de garantizar el cumplimiento de las reglas que rigen toda la convivencia social y particularmente la convivencia económica dentro de la legalidad. Solamente con reglas estables, predecibles, que se pueden cumplir, es como se puede traer certidumbre jurídica a todos y ese es el vehículo fundamental, no cabe duda, para que podamos aspirar a un crecimiento con bienestar. Una segunda propuesta, el número 65, tiene que ver con el fortalecimiento del régimen republicano, es decir, encargarnos de que en nuestro país esa decisión política fundamental que se define como la división de poderes se fortalezca y no que tenga retrocesos. Necesitamos sí un poder ejecutivo vigoroso que encabece el día a día de la administración, pero también desde luego un poder legislativo bicameral que tenga sus propias definiciones y desde luego un poder judicial de la federación que tenga la capacidad de revisar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes y de los otros órdenes de gobierno. La conclusión 66 tiene que ver con la independencia y el fortalecimiento de los órganos autónomos. El Estado mexicano a lo largo de las últimas décadas fue construyendo con la participación de muchos actores órganos autónomos en lo económico, en lo político, en lo educativo. El hecho de que los temas más trascendentes del país, como la organización de las elecciones, como las cuentas nacionales, como la gobernanza económica, sean encomendadas a instituciones colegiadas con visión transeccional, apartidista, conformada por expertos, es la mejor garantía de que las deficiencias naturales que tiene el régimen presidencialista pueden ser diluidas con el actuar de esos órganos colegiados, los órganos autónomos y reguladores del Estado mexicano. La conclusión número 67 tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. También nuestro país en los últimos años construyó el Sistema Nacional de Transparencia encabezado por el INEI, el Sistema Nacional de Fiscalización encabezado por la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción. Esos 3 sistemas hacen recaer en organizaciones complejas pero duraderas el que en nuestro país podamos contar de mediano y largo plazo con mucha más transparencia y que la opacidad y la corrupción paulatinamente vayan quedando atrás. Y finalmente, reforzar el órgano que tiene la responsabilidad de perseguir el incumplimiento de la ley. Me refiero desde luego a la Fiscalía General, una Fiscalía General que cuente con independencia técnica, que cuente con recursos humanos y materiales para asegurar que cualquier transgresión de la ley sea debidamente perseguida. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, Gustavo. Con esto termina la relatoría de estas 68 ideas y propuestas que fueron fruto de las discusiones de las 11 mesas.
Yo quisiera agregar algunos comentarios a manera de conclusión para todos los que nos están oyendo y para toda la opinión pública. Este ejercicio refleja la idea de colaboración. Creemos que para poder salir de esta situación y de esta crisis, la única manera es hacerlo unidos, viendo que solamente tenemos un solo enemigo común, que es la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que esta crisis nos ha dejado. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que ser solidarios y tenemos que sacar nuestra fraternidad característica de los mexicanos para enfrentar la problemática que hoy tenemos. Insisto en que alrededor de nosotros se forman dramas verdaderamente humanos, dramas de nuestro prójimo, un prójimo que nació en este mismo cielo y en esta misma tierra y que de alguna manera se ve desfavorecido porque no hemos podido coordinar todas las políticas que quisiéramos y que hoy lo ven ustedes en este documento para provocar un acuerdo de todo México para satisfacer esas necesidades inminentes e inmediatas de miles y miles de mexicanos que las están sufriendo más unos que otros. Seguimos nosotros pensando que nadie en el país ha pedido rescates. Nadie ha pedido que el sector público intervenga para ayudar de una manera inadecuada a los mexicanos que hoy están viéndose afectados por esta situación. Hemos tratado de promover que las familias tengan un ingreso mínimo. Hemos tratado de promover que las empresas puedan mantener su empleo y hemos tratado de proponer y de mantener que los empleos se mantengan o se recuperen de la manera más expedita y más rápida posible. Todos los países del mundo han sufrido esta consecuencia económica. Todos lo están haciendo de una manera diferente. Nosotros en México creemos que esta propuesta, estas 68 ideas tienen que traducirse una tras otra en políticas públicas y privadas que de alguna manera busquen el cómo atemperar y disminuir las consecuencias negativas de esta crisis. Hacemos un llamado a todos los mexicanos que podamos estar juntos, insisto, en colaboración, tratando de resolver esta problemática. Aquí están puestas y expuestas las ideas que pueden de alguna manera fortalecer a nuestro país, darnos mayor viabilidad y salir de esta pandemia y de esta crisis unidos sí, pero también fortalecidos, sabiendo que adelante tenemos un futuro en donde México puede alcanzar, como hemos querido y ha sido el sueño de todo mexicano de buena fe, mejores niveles de vida, mejores niveles de bienestar para todos los mexicanos. Nunca estaremos en desacuerdo en que se proteja a los más desfavorecidos. Nunca estaremos en desacuerdo que las personas que tienen menos en el país reciban el apoyo primario y prioritario de todos los mexicanos. Pero también siempre estaremos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema que funcione, que nos promueva el desarrollo, que nos dé crecimiento, que nos dé mejores posibilidades de salir de esta crisis. Todas estas ideas, las 68 expuestas en este documento, esperamos que se vayan traduciendo, queremos ser insistentes, en políticas públicas y privadas que ayuden a nuestras autoridades, porque este es el sentido que nosotros le damos a esta propuesta. Queremos colaborar con nuestra autoridad porque juntos tenemos que salir del problema y juntos tenemos de alguna forma que aportar a la solución del problema. Queremos sentirnos como esos miles y miles de mexicanos que están en la línea de batalla y que todos los días, y me refiero a los enfermeros, a las enfermeras, al personal médico, a los doctores, pero también a los policías, también a los mensajeros, también al personal que trabaja en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, también a todos aquellos que trabajan en las empresas que se han considerado estratégicas o necesarias y que cada día no se han preguntado si pueden estar contaminados,
No se han preguntado si tienen más que servir a los demás de una manera directa, tratando de ofrecer lo mejor de cada uno de ellos. No han revisado el estrato ni el estado social o económico de la persona que viene a pedirles apoyo o servicio. No han preguntado su ideología ni su orientación política. Han visto la cara de un mexicano, la cara de un prójimo, y han tratado de resolver su necesidad inmediata y tratar de ofrecer lo mejor de ellos mismos para tratar de que el sufrimiento y el drama de esta crisis se atempere y se disminuya. Así queremos todos los organismos empresariales unirnos, ser solidarios a todos estos mexicanos que estamos buscando apoyar, ayudar, colaborar, ser solidarios y fraternos y tratar de resolver la problemática de la mejor manera. Este documento trataremos de que llegue a todo aquel organismo o todo aquel que tenga influencia en el país y que pueda de alguna manera ayudarnos a lograr este gran acuerdo nacional para tratar de salir de la mejor forma de esta crisis. El documento se enviará a la Cámara de Diputados, se mandará a todos los senadores de nuestro país, lo haremos llegar a nuestras universidades, se lo entregaremos a las iglesias, estaremos presentes en todas las organizaciones públicas y privadas de cada uno de nuestros estados y municipios, tratando de mostrar que los mexicanos sí podemos colaborar y sí podemos estar juntos, sí podemos resolver nuestra problemática y sí tenemos fortaleza para hacerlo. El documento fue entregado también como primero y como prioridad al presidente de la República. Hemos recibido la noticia de parte de su oficina que en los próximos días tendremos la oportunidad de platicarlo directamente con él, de poder ir, así como han ido ustedes durante esta mañana, uno a uno, viendo las propuestas y las soluciones que toda esta cantidad tan enorme de mexicanos que participamos en poder realizar este documento puedan abonar, dar y de alguna manera complementar las acciones de política pública que hoy toma nuestro gobierno. Esperamos cuanto antes poder darles la noticia de que ya fuimos recibidos, de que ya presentamos el documento y que alguna de estas ideas, alguna de estas 68 ideas, en lo ideal, todas completas, porque establecen un documento en conjunto, hayan sido aceptadas o hayan sido promovidas de una manera o de otra para tratar de resolver esta crisis que nos afecta a todos. Eso es lo que buscamos, que ningún mexicano se quede atrás, que todos los mexicanos tengan un brazo que los ayude, que los promueva, que los empuje, que nadie pueda quedarse después sin trabajo, que podamos recuperar nuestras actividades, pero también podamos recuperar la vida y el bienestar que teníamos, fuera grande o pequeño, en el mes de febrero del año 2020. Y que la crisis esta no afecte de una manera definitiva a nadie y que podamos de alguna manera volver todos de una manera unida, como he podido yo reiterar en este comentario, unidos a poder buscar ese bienestar y ese mejor nivel de vida. Queremos estar junto con nuestras autoridades y queremos ayudar, por eso hemos hecho este esfuerzo colaborativo, este esfuerzo que promovió la participación de tantas y tantas personas para poder tener este documento. Todas estas ideas están en la página del Consejo Coordinador Empresarial. Todas ellas las podrán encontrar en el capítulo que se le llama Conferencia Nacional. Cualquiera de ustedes que quiera entrar, que quiera participar, accéselo y por favor promueva que sí los mexicanos de una forma colaborativa podemos trabajar junto con nuestras autoridades, que sí podemos encontrar soluciones y que sí tenemos una muestra fehaciente de que sí podemos salir de esta crisis al menos golpeados de lo que muchos pueden pensar y mucho menos golpeados
de lo que muchos podrían haber esperado. Así que con estos comentarios yo empiezo a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya cientos de preguntas. Voy a pasar primero al capítulo de preguntas que nos manda la prensa que ha estado unida a esta presentación, y voy a repartir muchas de las preguntas que he recibido a mis compañeros del Consejo Coordinador Empresarial, y después de eso pasaré también a las cientos de preguntas que tengo aquí, o buscando resumir de la mejor manera, que nos ha enviado el público que se ha conectado directamente a esta conferencia. Tenemos en su pico 3,500 personas a través de esta herramienta de Blue Jeans, más la gente que se haya conectado a través de las demás redes sociales. Posteriormente tendremos el número total de las personas que nos han escuchado en compartir las conclusiones de las 11 mesas de trabajo. Déjenme iniciar con algunas preguntas y empiezo a repartirle a mis compañeros. Nos preguntan, y esto es para la CONCAMIN, del periódico El Universal, Ivette Saldaña, ¿qué nos ha dicho la Secretaría de Economía para poder coordinar la reactivación económica, básicamente de la industria, y qué planes hemos realizado con los Estados Unidos para poder conectar nuestras cadenas de valor con Estados Unidos y Canadá? Paco Cervantes, te pido que tomes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Saludos, Ivette. Hemos estado trabajando en videoconferencias con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo y con el Seguro Social, con el IMSS, para el acompañamiento de la reapertura de las cadenas de valor. Esto ya no estamos hablando de esenciales, ya realmente ya vamos pensando en una reapertura de manera regional, porque hay regiones que tienen todavía susceptibles a alto contagio y esas todavía se van a alargar un poquito. Y las regiones que tienen menos, que es donde vamos a empezar a reabrir, vamos a ir acompañados. Todavía falta platicar con los niveles de gobierno, de gobernador y presidentes municipales, que estamos también en esa etapa. Muchas gracias. A continuación, le pediría a Luis Niño de Rivera le conteste a Verónica Gascón del periódico El Reforma. Nos pregunta cuánto estimamos que costarán las medidas que estamos proponiendo en este documento. Una pregunta difícil, pero ¿qué le puedes contestar, Luis? No, absolutamente nada. No tengo un estimado de cuánto puede costar todo esto. No tengo idea. Sí, yo agregaría que en los comentarios que se hicieron en las mesas, se habló de que había fortaleza en la estructura económica del país y que podíamos llegar a tomar deuda desde un rango de 0,5 punto del Producto Interno Bruto hasta 5 puntos del Producto Interno Bruto. Hubo economistas y gente que reflexionó en este rango tan amplio en el cual podríamos de alguna manera financiar el costo de todo el programa que se requiere para salir de esto. Tomen en cuenta, para los que nos están escuchando, que hay países que han gastado más del 10% del Producto Interno Bruto para poder salir de esta situación, y países que tienen porcentajes más parecidos a los 6 o 7%. Aquí en México estamos hablando de un rango mucho menor, y esperamos que existan, y lo que más deseamos es que existan los recursos por parte del sector público, cualquiera que sea la decisión de política pública que ellos tomen, para poder apoyar tantas necesidades que ustedes están viendo que nosotros consideramos en este documento. Le paso ahora la palabra a nuestro compañero Nathan de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, que nos piden que valores cuál ha sido la dispersión de los 3 millones de microcréditos que ha anunciado la Secretaría de Economía. Tienes tu micrófono, Nathan, en silencio. Perdóname, Carlos. Sí, ahora sí.
En realidad, todos estaremos de acuerdo. La mesa que me tocó coordinar fue la de la activación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio, servicio y turismo. Estos microcréditos, que son hasta un máximo de 25,000 pesos, la realidad es que no ayudan en nada a las empresas formales, quizás a las micro, a las mucho más pequeñas. Lo que también estuvimos de acuerdo en la mesa es la importancia de las MIPYMES en la generación del empleo. Casi 8 de cada 10 mexicanos trabajan en estas MIPYMES del sector terciario y es muy importante apoyarlas porque la conclusión que se llegó es que no hay nada más caro para el gobierno que el desempleo, porque la gente al estar desempleada pues se convierte en gente que necesita de apoyos sociales. Y por otro lado, el no tener empleos formales, pues se deja de recibir impuestos que son justamente los que apoyan a la seguridad social y a los programas que está utilizando el gobierno. Nosotros insistimos en la necesidad absoluta de créditos a las empresas, a las micro, a las medianas y las pequeñas, que puedan ser a largo plazo, que puedan ser utilizadas primero para el apoyo al pago de sus nóminas. Créanme que no hay un solo empresario en México que quiera despedir a nadie, y si lo haces porque realmente ya no tuvo otra alternativa. Muchas veces estos empresarios tienen que poner en riesgo sus patrimonios propios para poder seguir pagando las nóminas. Es muy importante que se nos apoye con financiamiento para el pago de las nóminas. Pero también igual de importante es que un financiamiento a largo plazo y crédito blando que permita reponer el capital de trabajo que requerirán estas MIPYMES para poder empezar una vez que se decrete el fin de la contingencia. Y eso es lo que yo podría decir en este momento, Carlos. Muy bien, Nathan. Me gustaría completar un dato solamente para las personas que nos están escuchando. Recuerden que el empleo formal en el país es aquel que se mide a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hasta antes de la crisis, en el mes de febrero, había inscritos en el Seguro Social 20 millones de mexicanos. Hay 20 millones de trabajos formales. Se calcula que en el país puede haber quizás otro tanto, 20 millones de empleos informales también en nuestro país. Todos los mexicanos que son parte de la población económicamente activa y que tienen un trabajo están divididos en estos dos grandes grupos. Los créditos a los que se refería la pregunta y lo que contestaba Nathan van dirigidos solamente a esos 20 millones de mexicanos que no tienen la formalidad. Así que 3 millones de créditos pues parecerían pocos para el tamaño del universo que tenemos de informales. Y estos no ayudan a los 20 millones de formales que sí tenemos inscritos en el Seguro Social. Vienen otras preguntas. Le paso ahora la palabra a nuestro compañero José Manuel López, presidente de la Concanaco, y nos preguntan de expansión, ¿qué cambios fiscales creen que el gobierno debería hacer para tener un comercio más dinámico? José Manuel. ¿Se escucha? Bueno. Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mire, en cuanto a los cambios fiscales, hemos hablado en varias ocasiones de que se necesita una readecuación general de muchas de las disposiciones que actualmente están vigentes. Y si nos referimos a la crisis económica por la que estamos pasando, lo que requerimos también es, no más, además de cambios fiscales, necesitamos estímulos fiscales, incentivos que puedan propiciar la inversión, que es lo que se va a requerir para que pueda haber crecimiento y en consecuencia se puedan alcanzar los niveles de desarrollo a los que aspiramos. Para que después de esta pandemia haya interés para la inversión y para poder atraer inversión extranjera y nacional también, coincidiendo con la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se requiere de que hayan las condiciones propicias en nuestro país. Y parte de esas condiciones propicias van a estar en los incentivos que te tengan de manera fiscal. Entre otros, como ya se ha mencionado en las 68 propuestas,
la depreciación acelerada de las inversiones que se realicen en lo que quede de 2020 y todo el 2021, pueden haber certificados como ya existieron en el pasado, la compensación universal de los impuestos que ha sido cancelada. Esas adecuaciones serían importantísimas para poder hacer un entorno que sea atractivo para el inversionista. Adicionalmente, y de la mano con esto, exista una certidumbre en la aplicación de las reglas y de las normas, exista una certidumbre en cuanto a todo lo que envuelve el Estado de Derecho, de que los proyectos que se autorizan tengan la certeza de que se van a poder concretar y de que haya un acompañamiento de las autoridades en cada uno de estos procesos. Y finalmente, que haya una simplificación administrativa, tanto en regulación como en legislación, a efecto de que sea mucho más expedito el poder abrir nuevos negocios y, como mencionó Luis Niño de Rivera, que se pueda mover de una manera más acelerada ese elefante reumático que es la burocracia en nuestro país. Es cuanto. Muy bien. Le paso ahora la palabra a Gustavo de Hoyos de Coparmex, que nos pueda contestar una pregunta del Heraldo de México, donde hablan de que hemos visto que ha aumentado drásticamente las contrataciones vía adjudicación directa e invitaciones directas. Y por otro lado, que se han dado a conocer casos de supuesta corrupción como el de la familia Bartlett. ¿Qué podríamos opinar nosotros como sector privado de esto? Es una pregunta del Heraldo de México. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, y tratar la respuesta en el ámbito del documento que estamos hoy presentando. La conclusión que leí hace un rato, producto de las mesas, justamente tiene que ver con el fortalecimiento del sistema nacional de transparencia y fiscalización. México ya requiere, y no puede esperar mucho tiempo más, de tener un sistema de contrataciones públicas de clase mundial, que garantice que se pueda conciliar la agilidad en las compras y en las contrataciones de gobierno con una transparencia de clase mundial. Esto ha sido pospuesto ya por muchos años y no hay duda de que en esta circunstancia, justamente en la contingencia, se ha puesto de manifiesto la urgente, la imperiosa necesidad. Desde luego que no es casual que en las conclusiones de la mesa se esté señalando la importancia de fortalecer la transparencia. Como bien se menciona en la pregunta, de manera infortunada, han venido creciendo el porcentaje del total de las compras de gobierno que se realizan precisamente en base a adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Eso debe ser solamente la excepción. La regla tiene que ser que las compras de gobierno se hagan de manera abiertas y desde luego hay que explorar los mecanismos para garantizar que los pequeños proveedores, como pasa en otros países, las pequeñas empresas tengan la posibilidad de acceder de una manera precisamente a los esquemas de contrataciones públicas. Necesitamos que la capacidad de compra de los gobiernos, particularmente del gobierno federal, esté diseñada también para favorecer la competitividad por un lado, pero por otro lado también el que los pequeños productores, los pequeños comercializadores tengan acceso a estas compras. Y por lo demás, en el caso que se mencionaba del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, es evidente, como ya lo comprometió el presidente de la República, es un caso que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias. Primero porque ha sido la oferta política primordial del presidente desde que fue candidato, el combatir la corrupción, y segundo porque se refiere a un caso que se acerca al círculo más próximo del ejercicio del poder, de tal manera que no hay duda que este caso, igual que todos los demás, pero sobre todo por las características particulares, tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Voy a empezar a contestar preguntas que vienen del público. Hemos recibido cientos de preguntas.
y al rato regreso a algunas que nos hace todavía la prensa, que las tomaré en lo personal. Pero le paso la palabra ahora sí a Luis Niño, a que nos platique de esta. Nos preguntan cuál sería el apoyo de los empresarios o comerciantes que se encuentran en buró de crédito. ¿Qué alternativas hay para ellos y qué ayuda se les puede brindar para que se recuperen? ¿Y qué pasará con las personas que tienen hipotecas? La ABM hace casi un mes lanzó un programa de diferimiento de pagos de capital e intereses en los próximos 4 meses, extendido otros 2 meses más, o sea que estamos inyectando liquidez a todos aquellos clientes que estuvieran al corriente al día 28 de febrero en sus créditos, y pueden ser hipotecas, créditos automotrices, créditos de nómina, personales, tarjeta de crédito, créditos empresariales y personas que tengan créditos del sector agropecuario. Tenemos ya casi 2.7 millones de personas y empresas que se han sumado a ese programa de diferimiento y está dando un resultado muy bueno porque les está permitiendo usar esa liquidez que iban a destinar a pagar sus créditos para inyectarlo a sus empresas o para el uso de necesidades personales. Para las personas que todos estamos en el buró de crédito, las personas que tienen un registro adverso en el buró de crédito previo al día 28 de febrero no califican para esto porque es una regulación temporal que nos ofrece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a toda la banca comercial. Mi sugerencia es que todos ellos se acerquen a su banco y busquen la forma de encontrar un planteamiento que sea viable tanto para el banco como para el deudor. Y la pregunta particular sobre los créditos hipotecarios para todas las personas que tienen crédito hipotecario, en este momento aplica el programa de diferimiento y con mucho gusto al acercarse a su banco tendrán oportunidad de encontrar una solución en el número de pagos que puedan diferir y cuándo se reprogramen esos pagos dentro del contrato original que tienen en su hipoteca. Muy bien, Luis, te lo aprecio. A continuación, le paso la palabra a Enoc Castellanos, de Canacintra. Hay varias preguntas relacionadas de cómo podemos prever que se vayan abriendo poco a poco las actividades económicas. La pregunta va muy dirigida a las pymes y las MIPYMES. ¿Cómo se reactivarán esas cadenas de valor, Enoc? Buenas tardes. Bueno, creo que esto va a definirse dependiendo de los giros y también dependiendo de la ubicación de las empresas, como ya había comentado por ahí un compañero. Todos lo que esperamos es que las cadenas de valor que están ligadas al sector automotriz empiecen a reactivarse de manera paulatina e incluso previa a que lo hagan las grandes fabricantes de Norteamérica, es decir, de Canadá o Estados Unidos. Están ya viendo protocolos para que se cumpla con los requerimientos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo en cuanto a sana distancia, reconfiguración de layouts. Adicional al sector automotriz, que jala una gran cantidad de autoparteras y de Tiers 2 y Tier 3, podemos ir hacia los sectores que fabrican materiales de construcción, podemos también ir hacia algunos sectores relacionados con electrónicos, pero la realidad es que esto va a ser escalonado, va a ser con una prevención muy fuerte en cuanto a que habrá que hacer muestreos a los trabajadores para evitar que haya un contagio o un brote no deseado en estas circunstancias. Lo principal que tenemos que hacer es justamente sí empezar a generar economía, sí reactivarse, pero no caer en que hay un rebrote, porque si no, se nos va a complicar todavía más la situación.
Creo que habrá que hacer el balance de las medidas para que abran las empresas de menor tamaño, pero siempre ligadas a su mercado. Sabemos que si no hay demanda, pues difícilmente arrancarán 100%. Y sabemos todos también que esta situación nos está trayendo una crisis tanto de demanda como de oferta, porque muchas empresas están cerradas. De tal suerte que iremos tomando esas decisiones. También estamos en contacto con la Secretaría de Economía, con el subsecretario Acevedo, que ha hecho ya reuniones para la reactivación económica en el tema automotriz, aeronáutico, de construcción y electrónico. Y seguramente habrán otros. Mención aparte es el de que se tiene que consultar con los gobiernos locales. Recordemos que en materia de salubridad, los gobiernos estatales son autoridad. Siempre y cuando excedan las regulaciones del orden federal, ellos también imponen las propias. De tal suerte que tenemos que negociar con ellos e incluso con los alcaldes para que se vaya dando esta reactivación paulatina, dado que nuestro país es muy diverso y que las cadenas de proveeduría internas del mercado interno saltan la división política de los estados. De tal suerte que tenemos que estar trabajando todos muy intensamente. Canacintra está haciendo un estudio con su Centro de Estudios Económicos para proponerle a la autoridad cómo podemos ir ligando esta complejidad económica que tienen las diferentes entidades federativas. Hasta aquí mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien, Enoc. A continuación le voy a pasar la palabra a Antonio del Valle. Hay una serie de preguntas relacionadas con cuál deberá ser el eje central o el sector de la economía que puede funcionar como eje central para que se dé más rápidamente la recuperación. Y también nos preguntan si los estados deberían hacer sus propios planes o esperar a que haya una coordinación con el gobierno federal. ¿Qué podrías comentar a esto, Antonio? Mira, Carlos, lo que yo comentaría es que la reactivación económica, para que sea efectiva realmente y la podamos hacer lo más pronto posible, tiene que ser de una forma coordinada. Creo que lo peor que podemos hacer es hacerlo con iniciativas distintas en distintas regiones del país. Por supuesto que pueden iniciar algunas regiones antes que otras, dependiendo de la situación específica en la que estén dentro del proceso, digamos, de la pandemia. Pero todo esto, la mejor forma de hacerlo es bajo una acción coordinada, todos de acuerdo, unidos y con un plan muy, muy específico. Y para lograr esto, pues se requiere definitivamente de la participación de todos, empezando por el gobierno federal y después todos los sectores de la sociedad, incluidos los gobiernos estatales, por supuesto la iniciativa privada, el sector obrero y los demás organismos de la sociedad. Pero tiene que ser desde una acción coordinada entre todos, porque si no va a ser muy difícil realmente tener una reactivación ordenada y efectiva en el corto y en el mediano plazo, Carlos. Esa es mi opinión. Muy bien, Antonio. Hay otra pregunta que me gustaría que Bosco de la Vega nos la contestara, y es referente, y se la voy a pasar a Bosco porque él ha hecho un gran esfuerzo por unir y coordinar a todo el sector alimentario del país. Ha sido un esfuerzo que a veces no valoramos, a nadie nos está faltando que nos lleguen los alimentos y que estén disponibles en una cadena de valor que ha estado enormemente compleja en estas últimas semanas. Y nos preguntan cómo poder mantener unión entre las diferentes actividades de los empresarios y la unión de los mismos organismos empresariales. ¿Qué nos puedes comentar, Bosco? Pues mira, Carlos, quisiera referirme primero a la pobreza alimentaria del país. El Coneval en 1940 era el 60% de la población, en el 76 era el 24%, y al día de hoy tenemos la pobreza en un 14%, que son 18 millones de mexicanos. Y ahí el CNA está haciendo un gran esfuerzo, junto con Banco de Alimentos, los DIF estatales, los consejos estatales del CNA, y estamos trabajando ahorita de cerca con el Ejército.
¿Cómo podemos lograr un mejor México? Es en unidad. Ojalá nuestro gobierno sea sensible a que estemos en una sola mesa, sindicatos, empresarios, sociedad civil, porque si no, esta crisis, que es la peor de nuestra generación, no vamos a salir bien librados. El llamado es a trabajar en unidad. En el Consejo Nacional Agropecuario sí lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con la labor social que nos toca, pero ahora le toca a nuestro gobierno ser sensible. Esta es la tercera llamada que le damos a nuestro gobierno para construir en equipo, para salir juntos, porque la crisis de salud le sumamos la crisis económica y luego viene la crisis social. Entonces, nos preocupa también mucho la seguridad. Esa seguridad se nos puede desbordar y también las consecuencias políticas que va a haber. Así que un llamado a todos al trabajo en equipo, en unidad y sobre todo que nuestro gobierno esté en la misma mesa donde estemos todos. Gracias. Muchas gracias, Bosco. A continuación le voy a pasar algunas preguntas, pero las resumo a Vicente Yáñez de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Autodescuento. Nos preguntan mucho cómo pueden las pymes y MIPYMES accesar a todo este programa que se ha anunciado de disminuir los plazos para que puedan pagarles. ¿Cómo pueden las empresas de la ANTAD soportar el financiamiento para el capital de trabajo? ¿Y cómo pueden las empresas también de la ANTAD apoyar a los emprendedores pequeñitos y a las pymes? Gracias, Carlos. Y de hecho es algo en lo que están pues trabajando todos nuestros socios. Hoy mismo me mandaba alguno de ellos, alguna cadena de las grandes, me dice, tengo 6,000 proveedores, 97% de ellos son pymes y les estamos pagando a 12 días en promedio. 1,600 millones de pesos que están pagando al mes a estos pymes. Y bueno, también están apoyando a locatarios pues con descuentos en las rentas. Por supuesto, es un tema muy importante en el que las cadenas asociadas a la ANTAD les interesa que se conserven las empresas para que se conserven los empleos. Y creo que eso es lo que debemos de hacer todos en México, ver de qué forma podemos apoyar para que los empleos se conserven conservando a las empresas. Y uno de los temas importantes es apoyándolos con la liquidez. Y bueno, en eso estamos, por supuesto. Hay otras empresas que también están aprovechando el crédito del BID, que vía el Consejo Mexicano de Negocios se puede traspasar para poder apoyar en el flujo a las empresas. Y vamos a tratar de hacer eso de la mejor forma posible. Y bueno, pues contáctense cada quien con la empresa con la que está trabajando y de verdad tenemos mucho interés en que se conserven los empleos, se conserven las empresas y que nosotros podamos apoyar en que así se haga, al igual que los locatarios de los centros comerciales. Muchas gracias, Vicente. A continuación le paso una pregunta que también es recurrente a Valentín Díez, que va relacionada con cómo estamos coordinándonos con Estados Unidos y Canadá para la reactivación económica. Los comentarios vienen de que hay muchos estados en los Estados Unidos que ya han abierto sus actividades. ¿Qué coordinación hay con México? ¿Qué va a haber con Canadá? ¿Y cómo se ve todo esto desde el punto de vista del tratado? Sí, Carlos. Es muy conveniente y creo que es muy oportuna esta. Como sabemos, apenas han transcurrido unos días que ocurre en Estados Unidos esa apertura de mercados de manera individual de diversos estados, de alguna manera mucho más ligera, también en Canadá. Lo que tenemos que estar haciendo y es a través de los representantes que se tienen los distintos organismos empresariales que estamos en el comercio exterior, es contactar a nuestras contrapartes para que fijemos las reglas del juego y evitemos competencia interna y evitemos que haya invasión de otros mercados. Ese es un peligro grande que vemos porque es muy atractivo este tipo de situaciones, pero por otro lado no hay unidad, no hay una política. Hemos tratado, y lo vimos hace poco, vamos a irnos siquiera al estado de Texas, y tú, Carlos, lo conoces muy bien por las cercanías que además tienen ahí desde tu tierra, y la realidad es que no tenemos esa comunicación que quisiéramos y puede prestarse a muchas otras cosas, no solo que se afecten las exportaciones, sino que empecemos a recibir importaciones que son inesperadas en nuestro caso. Entonces, sí estamos trabajando muy preocupados
y muy conscientes, pero estamos en una etapa de inicio, Carlos. Todavía no ha arrancado realmente esa situación. Por eso tenemos que estar muy alertas y trabajar, como varios de ustedes ya lo mencionaron, todos juntos y en equipo. Eso es fundamental. Muy bien, Valentín. A continuación le voy a pasar la palabra a Álvaro. Hay muchas preguntas, Álvaro, también relacionadas de si los privados podemos reactivar la economía sin depender del gobierno. Las preguntas vienen dadas porque hay muchos comentarios diciendo que el programa que estamos presentando está muy bien, pero que qué va a pasar si el gobierno no nos quiere escuchar y si al final no nos escucha, habría formas en que podamos reactivar nuestra economía sin la participación del gobierno. Álvaro, ¿qué reflexión podrías hacer al respecto? Carlos, muchas gracias. Una pregunta enormemente interesante para este foro y creo que la primera respuesta es: sin el gobierno es enormemente difícil y enormemente tardado salir adelante de esta crisis. Y así es claro verlo porque todos los países que están compartiendo el mismo problema, los gobiernos han sido los que han provocado que la economía no caiga demasiado, han puesto recursos y ha funcionado, digamos que relativamente bien. Ya se han mencionado los porcentajes del PIB que se han invertido en evitar las crisis económicas en los países, desde los más emergentes hasta los más industrializados, y se ve que los porcentajes del PIB que invierte el gobierno son muy, muy grandes. Si el sector privado va a seguir trabajando y por muchas razones, por su vocación social, por su vocación económica y por el amor a México, en seguir impulsando la economía. Y yo creo que uno de los factores que podemos empezar a ver es empresarios pequeños, como los que mencionaba ahora Vicente Yáñez, que empiecen a sacar de sí mismos lo mejor y empiecen a impulsar. Nosotros hemos propuesto muchas ideas, la banca ha trabajado enormemente, ha puesto muchísimos recursos en fortalecer la economía y tenemos que ser sensibles a ello. Nosotros, desde el punto de vista del mercado de valores, creemos que hay grandes oportunidades para hacer que los flujos de los inversionistas, tanto locales, de las AFORES, de los inversionistas extranjeros, empiecen a participar en esquemas que puedan llevar dinero a las pequeñas y medianas empresas en México. También hemos propuesto algunas cosas para que las personas físicas con actividad empresarial, como dice Carlos Salazar, registrados como empleos formales, empiecen a recibir beneficios a través de estructuras de los mercados, también a través de los bancos, con apoyo de la banca de desarrollo. Hay muchos esquemas que podemos utilizar, pero siempre va a ser necesario que el gobierno participe, siempre va a ser necesario que el liderazgo del gobierno no se pierda, porque es al final quien más recursos tiene y quien puede conseguir más recursos para cada uno de los mexicanos que, como decía Carlos, están hoy en estado de necesidad y que necesitan seguir creciendo y tener claridad hacia adelante. A mí me parece que es un gran esfuerzo, pero sí necesitamos la fuerza del gobierno. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. A continuación le paso la palabra a Sofía Belmar. Nos preguntan, Sofía, y también hay varias preguntas relacionadas, de qué vamos a hacer para coordinar todos estos esfuerzos en dos grandes apartados. Uno, con los donativos y organizaciones de la sociedad civil que se han buscado también ellos organizar y atender necesidades inmediatas de la población. Y otra muy interesante que habla de cómo vamos a regresar de salud mental, tanto en el personal de salud como de toda la población que ha estado confinada durante casi ya 2 meses y las consecuencias que eso va a tener sobre su comportamiento. Entonces, una sobre la salud mental, otra de cómo podemos organizar los trabajos de la sociedad civil para poderlos coordinar de una mejor forma con nosotros. Mira, pues evidentemente que vamos a regresar
a una normalidad completamente diferente a lo que esperábamos, ¿no? Y además con una posibilidad de recurrencia de un tema similar al que estamos viviendo con la pandemia, del cual pues ya no estamos exentos, ¿no? Creo que esta es una situación que no nos tocó vivir en ningún momento de nuestras vidas y tal vez ni siquiera a nuestros padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa nueva normalidad efectivamente implicará una serie de ajustes que tanto como empresarios, como gobierno, tendremos que hacer en nuestro día, ¿no? en nuestras funciones habituales, en el layout, en la disposición de nuestros lugares de trabajo, en la disposición de nuestros procesos, etcétera, ¿no? Yo considero que esta ha sido una situación en la que, si bien ha habido estrés en todos sentidos para todos los que conformamos la sociedad, me parece que ha aportado a la salud mental la preocupación auténtica de todos los sectores que además se han puesto de manifiesto en estas mesas que han sido diversas y que han sido propositivas, ¿no? Entonces, creo que el vernos unidos como sociedad aportará a minimizar estos impactos en la salud mental y en la ansiedad que nuestros trabajadores y que nosotros mismos podemos regresar teniendo después de esto. Y reitero, a una normalidad que es totalmente diferente. En cuanto a todos los aportes que ha hecho pues, la sociedad civil y otros organismos a la pandemia, creo que hay un tema de conexión logística en el cual tenemos que trabajar mucho, ¿no? En conexión logística me refiero que dependiendo de las etapas que estamos viviendo en la pandemia, hay diferentes tipos de necesidades, necesidades de corto plazo y de largo plazo. Algunas relacionadas directamente con quienes están en el campo de batalla atendiendo la situación, y tiene que ver con necesidades desde información básica para logísticamente poder accionar esta ayuda de manera adecuada, como mediano plazo, prever en la salida tal vez de la curva de crisis sanitaria. Va a haber otro tipo de necesidades inmediatas, por ejemplo, necesidades de alimentación, necesidades de distribución, necesidades de acceso, que también van a requerir de una logística coordinada entre todos los actores. Y estos actores, como lo hemos comentado también en las mesas, incluyen al gobierno y a todos los actores de la sociedad. No únicamente es un tema de las empresas. Muy bien, Sofía. Voy a regresar con algunos de mis compañeros porque son tantas las preguntas y tan diversas. Hay una pregunta referente a si nosotros recomendamos salirnos del pacto fiscal. Me gustaría oír tu comentario a esto, Gustavo. Sí, muchas gracias, Carlos. Es evidente que el país requiere ya una convención nacional hacendaria, dado que las bases precisamente de cómo se convive en el ámbito hacendario entre la federación, los estados y los municipios, ya se pactaron hace más de 2 décadas. Una revisión tiene que ser a fondo, que por un lado tiene que analizar cómo quedan distribuidas las facultades de imponer tributos, es decir, qué puede gravar la federación, qué le corresponde a las entidades federativas y qué les compete a los municipios. También una convención hacendaria tiene que revisar cómo se va a distribuir el fruto de la recaudación. Sabemos que en México prácticamente el 80% de toda la recaudación la ejerce de manera directa la federación y solamente un 20% se distribuye entre Estados Unidos. Y finalmente se tiene que revisar a fondo el delicado equilibrio entre fomentar lo que los estados que son más productores de impuestos, más recaudadores, con la solidaridad de aquellas entidades que tienen menos recursos. Hay notorias quejas de las entidades federativas que tienen mayor recaudación y que por el contrario reciben poco en contrapartida de la federación. Para decirlo de manera resumida, es tiempo ya de que en el país abramos espacio a una gran reflexión. No es un tema para 1 o 2 semanas, ni para 1 ni 2 meses, pero ciertamente si queremos que a futuro, en el futuro próximo, esperemos, el país cuente con un Estado, con entidades federativas y con municipios fortalecidos en el ámbito presupuestario que puedan cumplir con su mandato de realizar obra pública y prestar servicios públicos de calidad. Esto requiere sí o sí que en el corto plazo haya una gran convocatoria donde estén involucrados los actores políticos, la academia y los expertos. Y desde luego, en ese contexto
también deberá haber espacio para que hagamos una revisión a fondo del sistema de tributación que incumbe a las empresas, a los particulares, y teniendo siempre, hay que decirlo con claridad, como uno de los ejes fundamentales que tiene que haber más mexicanos que estemos participando en sufragar los gastos del gobierno. El gran reto, con esto termino, de país, es que incorporemos a millones de mexicanos que hoy por hoy no están aportando al gasto público. Muchas gracias, Gustavo. Voy a regresar voy a pedir que esta pregunta la contesten entre Nathan y José Manuel, porque está muy relacionada con temas muy específicos de sus organizaciones. Preguntan qué hacer contra la desesperación que tienen la industria hotelera y la industria restaurantera en el país. Nathan, te paso la palabra primero y después le pido a José Manuel que complemente la respuesta. Muchas gracias, Carlos. Indudablemente una de las industrias más afectadas es la del turismo. Los hoteles y restaurantes, prácticamente todos al 100% están cerrados. Incluso algunos pocos que tienen algunas habitaciones abiertas son de manera solidaria para apoyar al gobierno, dándole hospedaje a médicos y enfermeras de los hospitales de COVID-19. También tenemos que reconocer que una de las actividades económicas que más aporta al país es precisamente el turismo. Ya están trabajando hoteleros y restauranteros en un planteamiento que se llamará libre de COVID-19, que lo que pretende es poder abrir a la brevedad posible, extremando las precauciones sanitarias, por un lado. También, por ejemplo, en los restaurantes es bajar el cupo. Si un restaurante tiene capacidad de cupo de 200 personas, pues que solamente se atiendan a 100 o a menos. Y los hoteles, de la misma manera, extremar sus medidas para sanitizar sus establecimientos. El turismo, a pesar de la importancia que tiene para el país, será de los que más tarde en poderse recuperar, porque no solo depende de que se decrete la apertura y terminar la contingencia, depende también de muchos otros factores a nivel, por ejemplo, internacional, que se permita el libre tránsito entre los dos países, que se promuevan los destinos. Sabemos que desafortunadamente desapareció desde hace un año el Consejo de Promoción Turística de México, que en este momento sería muy valioso para poder reactivar la industria turística del país. Y aquí un llamado al gobierno federal a que reactive ese mecanismo de promoción turística a nivel internacional, porque si no será mucho más complicado el poder atraer turistas. Y en ese sentido tendremos que ser dependientes del turismo nacional, que será de por sí hoy por hoy representa el 80%, o representaba antes de la crisis 80% del turismo, pero incluso ahí habrá problemas porque están muy golpeados los que pudieran viajar de todos los estados, porque todos ellos están viviendo esta crisis económica. Y yo creo que es de suma importancia que se reactive, y hasta ahí dejaría mi comentario para permitirle a José Manuel que amplíe un poco más. Gracias, Carlos. José Manuel, ¿quieres continuar? Sí, ¿se escucha? Sí, muy bien. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Bueno, en complemento de lo que Nathan ya mencionó, en profundidad, sino también en tiempo, ya que para el sector turístico la contingencia empezó antes que para el resto del país, desde que se cerraron las fronteras cuando iniciara esto a principios de año en China, posteriormente en Europa, de modo de que el tiempo que han permanecido cerrados e interrumpidas las cadenas de valor que inciden en la actividad turística ha sido mayor y de mucho mayor calado que en el resto de las empresas, de las industrias y de los servicios en el país. Hay que tener muy presente, como mencionó Sofía hace un rato, que vamos a entrar a una normalidad diferente. Esto es, después de la pandemia, ni el mundo ni México van a ser los mismos que antes de, y en consecuencia va a haber un cambio de paradigmas en los que van a cambiar los hábitos de consumo, van a cambiar la manera de viajar, va a cambiar la manera de comunicarnos y se van a tener que reinventar muchos negocios, y eso va a dar ventanas de oportunidad para unos y va a ser también el motivo de que algunas otras empresas desaparezcan o disminuyan la escala con la que actualmente se están desempeñando. Tomando en cuenta esto,
hay que prepararse. El tiempo que ha estado transcurriendo debió haber sido para prepararse, especialmente en el sector turístico, a estos nuevos modelos con los que se van a tener que enfrentar, y en el tiempo que queda seguir apostando a la innovación y a la tecnología. Y vamos a tener que comprender que en los negocios también el cliente va a ser mucho más receptivo a la seguridad, a la prevención, a la higiene en mayor nivel, lo que va a cambiar también con relación a la certificación de las empresas que estén en los sectores que tengan alta atención al público, que tengan concentración social. Y en el caso del turismo, que incluye también a la industria restaurantera, hay mucha proximidad en el trato del prestador del servicio con el cliente, hay mucha proximidad social y concentración de gente. Eso también va a cambiar y eso también va a incidir en la forma en la que se realicen los negocios. Y para esto también va a haber que adaptar muchos negocios a las nuevas condiciones que van a exigir las medidas sanitarias, y para esto se va a requerir de recursos adicionalmente a la recuperación en la que se van a ver sometidos por el tiempo sin ingresos, por los gastos que se mantuvieron, especialmente para quienes de manera solidaria mantuvieron a su planta laboral. Van a tener que invertir en modificaciones hasta la estructura propia físicamente de los negocios, no solo por el número de personas, sino por las medidas que se van a tener que implementar en las instalaciones de cada uno de sus locales. Esto va a requerir de financiamiento adicional. El sector turístico todavía no cuenta con programas específicos para ello. Esperaríamos la incursión de la Banca de Desarrollo Nacional para apoyar decididamente al turismo, ya que es una actividad que le da empleos directos e indirectos a más de 10 millones de mexicanos, y que el año pasado contribuyó con casi el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. Además de que es de las actividades más incluyentes, ya que de estos 10 millones de mexicanos en el sector, el 52% son mujeres y la cuarta parte de todos ellos son jóvenes de 30 o menos años de edad. Y en materia de financiamiento, pues con Canaco Servitur, pues también está haciendo la tarea. La próxima semana vamos a tener un foro de financiamiento, en que están todos cordialmente invitados, en el que vamos a tratar específicamente de cuáles son las características y los mecanismos y la oferta de financiamiento para las MIPYMES. El 98% de las unidades económicas de nuestro país son MIPYMES, y hacia allá debe estar la atención para poder tener el mayor número de personas dentro de la población económicamente activa que tengan donde recuperar los empleos que hoy se están perdiendo por el coronavirus. Muchas gracias, Carlos. El ánimo del tiempo, y para ser concretos, voy a tomar las últimas preguntas, que casi todas están relacionadas con qué uso le vamos a dar a este documento y qué va a pasar y cuándo se lo vamos a presentar al presidente. Nos preguntan del periódico Enfoque Noticias NRM Comunicaciones, Ernesto Gloria, que cuándo vamos a presentarlo, y nos da un anticipo. Nos dice: el presidente López Obrador ha descalificado continuamente las propuestas que no sean suyas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí la relaciono con algunas otras preguntas también de cómo vamos a manejar el documento, etcétera, etcétera. Este documento no es, insisto, exclusivamente la opinión de los empresarios. Este documento ha tratado de captar la opinión de los sindicatos, de los trabajadores, de los intelectuales, de los hombres de reflexión de nuestro país, de nuestros congresistas, tanto diputados como senadores, de gobernadores del país, de alcaldes de cada uno de los municipios o algunos de los municipios de nuestro país,
de personal académico en las universidades y, en fin, de toda una amplísima gama de opiniones diversas, orientaciones y visiones diversas y pensamientos totalmente diferentes de cómo debería ser el México hacia adelante. Este esfuerzo fue convocado por el sector empresarial, hemos intentado organizarlo y hemos hecho este trabajo de resumen para poder lograr lo que, en nuestra opinión, es un documento de política pública, un documento que convoca, y eso es lo más importante, a que esta política pública no se haga exclusivamente por el gobierno. Nosotros no podemos concebir una sociedad donde solamente el gobierno tome responsabilidades y derechos. Todas las responsabilidades y derechos están en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos que integramos este maravilloso país. Por eso levantamos la mano ante el problema, no nos quedamos impávidos viendo lo que está sucediendo y tomamos responsablemente el rol que nos toca. Y nos toca este rol de ser convocantes, de poder resumir esta convocatoria en estas 68 ideas y propuestas y tratar de convencer a todos, incluido evidentemente al presidente de la República, de que nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestro interés es un interés superior y es que a México le vaya bien, que México no tenga impactos que no podamos prever o no podamos disminuir por falta de una orientación coordinada y por falta de una fórmula en la cual cada quien tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Esperamos ser escuchados, porque al final la motivación está sustentada en todos ustedes, los que nos escuchan, una gran gama importantísima de la población que de alguna forma ha opinado para poder tener este documento, y creemos que si podemos juntos analizar la problemática, orientar las actividades, traducir todo esto en política pública y privada, podremos tener una mejor solución. Y con esto contesto también algunas críticas que nos han hecho durante esta reflexión en frente de todos ustedes. Todas las críticas van relacionadas a que no ven cómo, ven intenciones. Y lo que nosotros les contestamos a todos nuestros compañeros que nos hacen esa crítica, y agradecemos la crítica, es que nosotros creemos que los cómo son traducir estas propuestas en políticas públicas y privadas. Le corresponde a la autoridad, pero también a nosotros, como estoy insistiendo, participar de una manera conjunta en esto. Esperamos lograr, como también en uno de los 68 puntos que se describieron ante ustedes, que pronto la misma autoridad convoque a un Consejo Nacional para la Recuperación Económica, exactamente igual al Consejo Nacional para la Salud y para la protección de la salud de los mexicanos, que hoy todos los días nos indica cuál debe ser el comportamiento de cada uno de nosotros en frente de la pandemia. Ahí se han integrado los mejores expertos que el gobierno y los privados han podido de alguna forma orientar cuáles son las medidas de salud que debemos nosotros estar aplicando en el día a día, y obedeciéndolo es por lo cual estamos en este confinamiento cada uno de nosotros. Deberíamos, en nuestra opinión, y esta es una de las propuestas, tener exactamente la misma figura, un consejo en donde el presidente de ese consejo y el orientador tiene que ser el presidente de la República, sugerimos también, y que este consejo de expertos vea cuál debe ser la coordinación eficaz y efectiva que debemos de tener diariamente para poder recuperarnos económicamente, que pueda detectar dónde se encuentran los problemas económicos más graves, que pueda ver dónde están los municipios que están sufriendo más las consecuencias y la pobreza que atrae esta situación en la cual estamos inmersos, que todos los días estemos tomando decisiones también de una manera coordinada, como lo está intentando hacer la Secretaría de Economía y nos consta, para poder ir abriendo cada uno de los sectores del país.
Esto es lo que nosotros proponemos. Estos son los cómo. Le contestamos a cada uno de nuestros compañeros que nos hace esas preguntas. Nosotros estamos sugiriendo. Estamos sugiriendo y por eso partimos esta reflexión ante ustedes, diciéndoles en dónde sí tenemos 10 acuerdos fundamentales. Y en esos 10 acuerdos, recuerden, empiezan por proteger la salud de los mexicanos, por proteger a las familias y a los trabajadores que han perdido su empleo, por coordinar las actividades para poder regresar a una economía en donde podamos todos volver a estar integrados en las cadenas de valor y las cadenas de abastecimiento. Que todo mundo tengamos la liquidez y el financiamiento, que no permitamos que las familias ni las empresas, las personas morales, se vean afectadas por falta de liquidez. No queremos tener problemas de insolvencia. Y quiero ser insistente en esto. Jamás hemos pedido, ni lo pidió la sociedad en su conjunto en estas mesas, rescate a nadie. Nadie pidió que se utilizaran recursos públicos para salvar específicamente a un sector o a una persona. Se piden estos recursos para proteger a las familias y para proteger a los empleos que son los que nos dan el sustento a cada uno de los mexicanos. Esto es lo que nosotros estamos tratando de coordinar a través de cada una de estas mesas. Me preguntan también con mucha frecuencia aquí en esta cantidad tan enorme de preguntas que hemos recibido, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y si tenemos planes B. Nosotros hemos actuado siempre responsablemente. Queremos seguir abriendo estos canales de comunicación con quien sea necesario abrirlos, evidentemente con el presidente de la República. Queremos que estos puentes se pongan y se hagan y se construyan en beneficio del país, como ya expliqué, y que de alguna manera al establecer estos canales, el beneficio no sea para las personas que estamos, sino para la sociedad en general, para las comunidades que integramos este maravilloso país. Esto es lo que nos orienta, lo que nos motiva y lo que nos entusiasma. Si tuviéramos que tener otros planes y otras ideas, tengan la seguridad de que nosotros como sector empresarial siempre seremos convocantes a la unión, siempre seremos convocantes a la acción, siempre seremos convocantes a la ejecución de medidas que puedan beneficiar a nuestro país. Así que continuaremos constantemente encontrando, cualquiera que ésta sea, la fórmula y el puente que nos permita podernos comunicar mejor con la autoridad, con los legisladores, con el Poder Judicial, con todos los poderes establecidos en nuestro país, respetando siempre nuestras leyes, respetando los principios democráticos que nos mueven y respetando lo que creemos que nos ha costado mucho trabajo en México, que es establecer fórmulas de convivencia social en donde todos podamos participar en la construcción de este país. Quisiera terminar esta reflexión recordándole a todos que independientemente de nuestro sector social, independientemente de nuestra actividad, de nuestra región del país donde nacimos, del cielo que vemos y la tierra que tocamos, todos, absolutamente todos somos mexicanos y a todos nos interesa que a nuestro país le vaya bien, a todos nos duele cuando al país empieza a sufrir y a todos nos duele las limitaciones que muchos mexicanos están teniendo como impacto de esta crisis. Los invito a todos a pensar así, unidos y en colaboración en el México que podemos construir juntos. Y estamos conscientes de que este México se logrará en la medida en que existan ejercicios como este, con una enorme participación, con una reflexión desinteresada, pero basándonos en la experiencia y en los conocimientos de muchísimos panelistas que de alguna manera hicieron posible el tener hoy un documento fortalecido, sustentable, que propone a la sociedad 68 acciones que pueden hacer de esto el gran acuerdo nacional que nosotros aspiramos y soñamos.
Les agradezco una vez más a todos aquellos que hacen posible esto, a todos aquellos que se conectan porque demuestran con esto el interés que tienen por querer construir este México, y los invitamos a que sigan junto con nosotros tratando de encontrar las mejores fórmulas, las mejores acciones para salir de esta situación. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, que tengan una magnífica semana y que se llenen de entusiasmo, porque saldremos de esto y saldremos sin duda fortalecidos. Muchas gracias.